Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a Memorial del 2024, 19 de septiembre, fecha imborrable para muchos y otros fueron borrados de la historia. Los sismos que sacudieron a la Ciudad de México en aquel año de 1985 fueron impactantes. Por aquel entonces yo radicaba en la capital de la República, y me tocó en un tercer piso, y desde el ventanal lo que podía ver, al margen de los sonidos de las ambulancias, la histeria de la gente corriendo, bajando de los edificios contiguos, lo que podía ver a través de la ventana era una nube inmensa de polvo derivado de los escombros por los edificios caídos. Recuerdo que desde aquel ventanal podía verse lo que entonces se denominaba el Hotel de México y que hoy es el World Trade Center y que no fue afectado. Pues aquella mañana fatídica, simple y llanamente, el polvo desprendido por las estructuras caídas no permitía ver más a la distancia. Sirenas, gente corriendo, gente en pánico, muertos, aromas fétidos. Recuerdo el parque de béisbol donde jugaban los Diablos Rojos del México. Fue utilizado como anfiteatro provisional, numerosos cajones a lo largo y ancho de la cancha con cadáveres o pedazos de cadáveres a la espera de que rápidamente los familiares pudieran identificarlos, porque esto amenazaba convertirse en un foco de infección terrible, sobre todo en los edificios caídos, Tlatelolco por ejemplo, en donde dos de esas grandes estructuras cayeron abatidas y entre los escombros los cadáveres ya con el transcurrir del tiempo echándose a perder. Impactantes escenas, impactantes vivencias, traumas para muchos, el dolor para otros que perdieron a sus seres queridos, algunos que jamás fueron hallados. En el parque de béisbol México al que solía ir acompañando a un tío que era fanático del que llaman rey de los deportes, pues se llegaron a contar, dicen, no hay cifras exactas, en términos reales dicen que fueron algo así como 10,000 muertos debido a este fenómeno natural, y sin embargo mucha gente lo pone en tela de juicio, las pérdidas millonarias, el dolor humano inconmensurable. Terribles escenas. Pero no me quiero detener en eso porque, además de doloroso y traumático, no solo para el resto y los que perdieron familiares en esa tragedia, los traumas que de ello derivan, estando en un tercer piso yo no pensaba en, no voy a llegar a la planta baja y salir con todo el mundo aglomerándose en las escaleras. Y me quedé esperando lo que el creador, la suerte o el destino decidieran, mirando la ventana y mirando cómo esa nube de polvo ascendía gradualmente, cubriendo el resto de la ciudad por los edificios caídos. Traumático por donde quiera vérsele. Y pues a sabiendas de que no iba a llegar al primer piso, a la planta baja, pues me quedé ahí a observar el pánico de los demás, tratando de no ser contagiado, tratando de no desesperarme y aceptar lo que viniese. Terrible experiencia. Pero yo quería enfocar este recuerdo de aquel sismo del 85 desde otra vertiente, desde la política y desde la social. Desde la política porque efectivamente el gobierno de Miguel de la Madrid, como yo creo que ninguno antes tampoco, estaba preparado para una desgracia de tal magnitud. No había una cultura de la protección civil, no había ni siquiera programas, metodologías, planes, estrategias.
estábamos ni siquiera en pañales, ni siquiera en gestación en esa materia. Da un tanto cuanto de gusto el ver que pues ahora hasta se hacen simulacros y en cada región del país, de acuerdo a los fenómenos naturales que les agobian, pues en las costas se hacen contra huracanes, etcétera, en el centro del país porque nuestra nación es, además de una zona volcánica, lo cual también hay que tenerle mucho miedo, también es una zona sísmica, tenemos la falla de San Andrés. Bueno, en términos reales todo el globo es una zona de alto riesgo porque este es un planeta vivo que sigue también evolucionando y que reacciona a los daños que le hacemos al clima y al ecosistema. Pero yo quería enfocarlo desde esa perspectiva, la gubernamental que no tenía la política y gubernamental que no tenía ningún plan de contingencia para enfrentar tragedias como esta, por una parte, su tardanza en reaccionar frente a la magnitud de la desgracia, yo creo que se quedaron pasmados y no supieron qué hacer. A duras penas, y eso hasta dar la orden, se movilizó el ejército con su plan de N3 y empezó a acudir a las zonas más afectadas en la capital de la República, que fue significativamente la más golpeada por esta tragedia, y ayudando a la gente, rescatando de los escombros. Un gobierno que no supo reaccionar, al que se le reprocha todavía hasta nuestros días, el hecho de que se perdieron numerosas vidas por no tener un plan de protección civil. Y que conste que hay zonas, continentes, países, naciones que son más susceptibles a los terremotos que nosotros y de los cuales pudimos haber aprendido si es que quienes llegan al poder se dedicaran a cuidar el bienestar de una sociedad y no a servirse de ella. Japón, por ejemplo. Es una zona altamente sísmica y mucho pudimos haber aprendido de sus programas, tanto de construcción como de protección civil, porque también esos sismos sacaron a la luz la tragedia de ver que la corrupción también en el sector inmobiliario, sobre todo construyendo en una zona asentada sobre un lago como lo fue el Valle de México, exigía una mejor calidad de construcción por una parte y exigía planes de protección civil en el entendido de que ya desde entonces se sabía que la ciudad se estaba hundiendo porque los capitalinos, me incluyo, yo vivía en ese entonces en la Ciudad de México, estábamos agotando lo que quedaba del lago y obviamente la tierra se estaba asentando y si no eran terremotos propiciados o temblores propiciados por la naturaleza, era por la natural forma en que el piso se estaba asentando sobre un lago que sobreexplotamos y que pagamos las consecuencias muy caras, muy caro. Incluso bien se habla de que pues no tarda mucho en que la Ciudad de México sea al estilo Teotihuacán, una ciudad abandonada, de la cual quizá algunas generaciones después se pregunten quién la habitó, porque después de haber sido un lago, todo el Valle de México ahora padece por la carencia de agua. Y porque tampoco, a pesar de que llueve abundantemente, pues no se han creado los mecanismos para la captación y purificación del agua para aprovecharla. De ese tamaño. Las crónicas en la colonia y todavía el siglo pasado de inundaciones en la capital de la República son permanentes y no aprendimos de ellas. O no aprendieron quienes tienen el poder de tomar decisiones. En fin, eso es por lo que corresponde al fenómeno, la tragedia y la deficiencia gubernamental para reaccionar frente a una tragedia. Pero el otro aspecto, y ese más especial todavía al que quiero referirme hoy, es que en gran medida si en el 1968,
se habla de que es el parteaguas de la participación social en demanda de democracia, de mayor participación en la toma de decisiones, el del 85, el sismo del 85, sobre todo porque el gobierno no reaccionó, movilizó a toda la sociedad para organizarse y emprender por sí misma el rescate de sus semejantes, de sus familias, de los vecinos, del que lo necesitara. Movilización social que después no hemos visto más que en las tragedias. Muy solidario el pueblo mexicano, muy organizado y muy capaz de responder a este tipo de contingencias. Quizá el señalamiento, y por eso he decidido abordarlo así este tema, es porque yo no he vuelto a ver a la sociedad igualmente organizada, igualmente eficaz, unida, hermandada, para reclamar otro tipo de cosas, como a los malos gobernantes, como un fraude electoral, como las decisiones que se toman en los congresos y que atentan directamente contra la gente. Reformas estructurales de primero, segundo, tercera generación, lo que ustedes me digan y que suena pomposamente en labios de los neoliberales que durante 30 años nos gobernaron, pero yo no he vuelto a ver a una sociedad unida, hermandada, con un solo objetivo, que es rescatar al país. Ya no de la tragedia de un sismo, sino de la tragicomedia que son nuestros políticos. Gran parte de nuestra democracia, la que esperamos venga, depende de esto, de que la gente vuelva a mostrar esa solidaridad, a que vuelva a hermanarse, que vuelva a salir a las calles, a movilizarse y obligar a que quienes tienen la toma de decisiones las tomen, pero del lado correcto de la historia y del lado correcto de la sociedad. ¿Acaso falte mucho tiempo para que eso ocurra? Yo espero que no sea necesaria una nueva tragedia así como para darnos cuenta de que se siguen, con todas las lecciones que nos dejó el sismo del 85 y más recientemente el del 17, pues no aprendimos absolutamente nada. Ahí tenemos en la Ciudad de México muy particularmente a los cárteles inmobiliarios que construyen mal, deficientemente, que aparte de eso le ponen más pisos de los que deben ser, que se comen las áreas que debieron ser comunes y no pasa nada. Y que conste que la rectoría de la Ciudad de México está en manos de la izquierda desde hace un buen tiempo. Entiendo que Miguel Ángel Mancera no sometiera al orden las alcaldías que tenía el Partido Acción Nacional bajo su cargo y en donde proliferaron ese tipo de construcciones porque era socio de ellos. Pero después de Mancera, bueno, es uno de los lastres con los que carga Claudia Sheinbaum, ¿no? Y los delegados, o bueno, entonces se les llamaba delegados, ahora son alcaldías. En fin, ni para diseñar un nuevo reglamento de construcción ni para obligar a que se cumpla, porque habiéndolo, con todas sus deficiencias, no se cumple. Y los políticos beneficiados obtienen departamentos gratis y dinero extra por los permisos correspondientes. Muchos de ellos se vuelven incluso constructores. Y otro pequeño detalle que no hay que olvidar, y ocurrió en dos ocasiones, la del 85 y la del 17, los recursos que tanto a nivel interno como internacional nos llegaron para la reconstrucción, si usted sabe dónde están, le ruego que me lo diga. ¿Cómo fueron invertidos? Le suplico que nos diga quiénes fueron los beneficiados. Como no sean las fracciones parlamentarias y la comisión que se creó ex profeso.
Todavía del 85 hay numerosas familias que siguen viviendo en sitios improvisados a la espera de que el gobierno de la Ciudad de México por fin haga algo y les devuelva su patrimonio, su esperanza y calidad de vida. Insisto, en casos tan particulares como esos, no he vuelto a ver a la sociedad unirse para ir y reclamar frente a la alcaldía y al gobierno central de la Ciudad de México el decir, oye, 85 para acá, como que ya se te pasó la hora y seguimos esperando en casas de campaña, insalubres, sin calidad de vida, cuando teníamos un patrimonio. Y no porque esperemos que papá gobierno lo resuelva todo, pero esa sociedad organizada no puede invertir un poco de su tiempo, y ese gobierno que se supone solidario con la sociedad y con responsabilidades para con ella, no puede aportar recursos para que entre todos demos un nuevo techo a esa gente. A mí me ha tocado ver, lo vi en su momento, en el 85, y cada que cruzo la Ciudad de México, sigo viendo lugares donde la gente sigue habitando casas de campaña. En fin, insisto, el llamado de atención es que sí, hubo una tragedia, la incapacidad del gobierno para reaccionar, la sociedad despertó como ya había despertado en el 68 por razones políticas, ahora por razones humanitarias y de emergencia. Yo espero que la sociedad despierte ahora, sin necesidad de una tragedia, para construir una mejor democracia, llamar a cuentas a los ineptos y para encarcelar a los corruptos. Pero eso requiere el compromiso de todos. Ojalá vayamos construyéndolo. Muchas gracias por acompañarnos. Un recuerdo para aquellos que se fueron, tanto en el 85 como el 17. Y les dejo las líneas de comunicación. Cuídense mucho. Hasta entonces.